Amigos, queremos informarles que en estos momentos se inicia una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, donde el señor Presidente de la República se reunió con altas autoridades internacionales. Los dejamos para que escuchen. El presidente, el señor vicepresidente, el señor canciller y varios ministros, también el responsable de la CONRED. La cosa más importante es que nos han agradecido a los países miembros, organizaciones internacionales, por el gran esfuerzo que se ha hecho, y estamos todos agradecidos también por la información que nos han brindado. La cosa importante es que las autoridades quieren que se hagan las cosas rápido, que las víctimas no se queden tanto tiempo en los albergues, que al contrario se va a ayudar con subvenciones para que puedan tener el alquiler. Y la cosa más importante, que entre fin de año ya el señor presidente ha dispuesto que se ha identificado este gran terreno de casi 9 manzanas en San José Pinula, que se va a lotizar, que se va a utilizar para que las familias tienen casas. Serán 150 familias beneficiarias, se van a hacer casas de 50 metros cuadrados. Lo que se también mencionó durante el encuentro, la importancia de prevenir los desastres con una gestión integral, y eso haciéndolo en modo conjunto también con los demás países de América Central en el sistema de SICA. Y también es importante, me lo van a decir mis colegas, el apoyo especial. Los estados han propuesto también de dar con listas de medicamentos ayudas especiales, y las ayudas de emergencia de organizaciones internacionales, sea Naciones Unidas, sea la Organización de Estados Americanos y la Banca Interamericana de Desarrollo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Entonces, para complementar lo que mencionó ahora el nuncio, decirles que la reunión fue interesante. Primero queremos saludar también como Naciones Unidas la diligencia con la cual el gobierno está respondiendo a la emergencia para permitir que las familias no se quedan de manera eterna en albergues y que puedan comenzar una vida normal con una casa. Lo que hemos discutido también es la necesidad de tener un plan que va más allá de Cambrai, en el sentido que hay muchas otras víctimas de otros desastres muy ancianos y otros más recientes, como por ejemplo las inundaciones en Izabal, y la importancia entonces de apoyar a estas familias. También hablamos mucho del tema de cuando miramos hacia el futuro, de trabajar en dos áreas particulares. Primero, de implementar los marcos internacionales que han sido establecidos entre los diferentes países miembros de Naciones Unidas, como el marco de Sendai, que prevé verdaderamente unas políticas de prevención para evitar que los países se enfrentan y que las poblaciones enfrentan situaciones como esta. Y por eso será verdaderamente importante de repensar una serie de arquitectura que existen en términos de prevención de desastre, de gestión de riesgos en general. Y también quiero mencionar una solicitud que nos hizo el gobierno, a la cual vamos a responder positivamente y que me parece muy atinada, de poder evaluar la estructura de gestión de riesgo de Guatemala, que se compone en gran parte de CONRED y de sus diferentes mecanismos. Y me parece que es una muy buena decisión que toma el gobierno, porque es siempre importante de revisar si lo que estamos haciendo lo hacemos bien y cómo hacerlo cada vez mejor, sabiendo que los desastres siempre son más creativos que nosotros y por ende es importante. Entonces, como Naciones Unidas vamos a poner a disposición del gobierno expertos, y vamos también a utilizar la experiencia que tenemos de otros países. Vamos a ver cuáles son las estructuras de gestión de riesgos en otros países de América Latina, para ver entonces de qué manera se podría reorganizar el mecanismo que existe aquí en Guatemala. Gracias. Muy buenas noches. Yo quisiera destacar que el día de hoy hemos escuchado una presentación muy completa por parte de las autoridades de Guatemala respecto a la manera en que se ha atendido el desastre ocurrido en Cambrai 2, la manera como se está atendiendo a las víctimas, a los damnificados, y además en una segunda fase lo que está planeando el gobierno de Guatemala en cuanto a la reubicación y a la asignación de viviendas a todas las personas que han sido afectadas, a todas las familias. En ese contexto,
esta presentación es consistente con toda la labor tan profesional, oportuna e inmediata que han tenido todas las instituciones del Gobierno de Guatemala involucradas en la atención al desastre de Cambrai, y eso lo hemos destacado en el contexto de esta reunión. En una fase ulterior tendremos que pensar también con el Gobierno de Guatemala de qué manera tanto el Gobierno de México como otros gobiernos de la región, como a nivel global a través de los mecanismos que ya existen para la gestión y la prevención de desastres naturales, podemos coordinar una mejor acción, identificar cuáles son las prioridades de atención, cuáles son las prioridades en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de todos los gobiernos que de una u otra forma nos vemos afectados por los desastres naturales. Creo que esta reunión va a ser una enorme oportunidad para trabajar a futuro. Inclusive también quisiera comentar que en el 2017 el Gobierno de México va a ser sede de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres Naturales, en donde tendremos una coordinación muy cercana con los países de la región y en particular con Guatemala, tomando en consideración las experiencias conjuntas que hemos tenido y en particular en Cambrai 2, porque como saben, pues México estuvo acompañando muy de cerca y sumándose al esfuerzo que el Gobierno de Guatemala ha tenido. De manera que esta reunión es un momento importante a partir del cual tomaremos planteamientos para trabajar esa reunión en 2017 en México y en otros foros regionales e internacionales para mejorar nuestras capacidades para atender los desastres y para prevenirlos y para mejorar nuestra gestión al respecto. Muchas gracias. Ya tengo. Hemos sido muy impresionados por el profesionalismo del Gobierno de Guatemala y por la manera que el Gobierno de Guatemala supo responder a esa catástrofe que a todos nos ha impresionado mucho. Pues también hemos sido impresionados por la solidaridad tanto nacional como internacional, y en especial de algunos países vecinos. Hemos escuchado a la amiga y embajadora de México, pero hay una serie de temas que también son importantes para el futuro, que las ha mencionado Valerie, que es el tema de la prevención, y con respecto a la prevención, pues hay una serie de agendas, hay una gran cooperación internacional con un proceso que se llama la Agenda de Sendai para la reducción de riesgos. Y bueno, es importante que Guatemala, con el apoyo de toda la comunidad internacional, progrese en esta dirección. Pero también hay otra agenda y otro tema importante en las próximas semanas, que es la Conferencia de París sobre Cambio Climático. Y, por supuesto, si el proceso de cambio climático sigue sin que hagamos nada, pues el riesgo es que en el futuro tengamos más y más catástrofes naturales. O sea, es importantísimo que encontremos respuestas respuestas tanto para reducir el cambio climático como para adaptar a los distintos países a este fenómeno. Y con respecto a esto, Guatemala lidera un grupo regional de países y siempre ha tenido un papel importante, un papel moderado en el conjunto de esas negociaciones mundiales, y bueno, esperemos que esta cosa pase bien, y contamos mucho con el apoyo de Guatemala para el éxito de esta conferencia sobre cambio climático a principios de diciembre. Gracias. Quiero agradecer la presencia esta tarde en Casa Presidencial, en el Salón de Gabinete de Casa Presidencial del Cuerpo Diplomático acreditado en el país. Esta tarde los excelentísimos jefes de misiones diplomáticas de organismos internacionales se reunieron con el señor presidente, con el señor vicepresidente de la República, para poder conocer las distintas acciones que el Gobierno de la República tomó debido a esta catástrofe, producto de la cual han fallecido muchos compatriotas y en la cual también muchas familias guatemaltecas perdieron prácticamente todos sus bienes, todas sus familias. Se les hizo una exposición de cuáles fueron las acciones que se tomaron y se les hizo una exposición de cuáles son las acciones que se van a tomar para poder en todo caso sustituirle a estas familias afectadas o dotarlas de una vivienda digna en la cual ellos permitan rehacer sus vidas. Por supuesto
que lo más lamentable son las pérdidas de vidas humanas. Estamos muy consternados, el pueblo de Guatemala está de luto por esta situación, pero también conversamos, y es algo muy preocupante, como lo han mencionado los señores embajadores, de la vulnerabilidad del país, de la vulnerabilidad de Centroamérica, que de hecho es la segunda región más vulnerable al cambio climático en el mundo, y este es un tema en el cual tenemos que trabajar, porque no solo se trata de prevenir los desastres, sino que también de la mitigación de los efectos de los desastres, pero el cambio climático es una realidad, está acá. Estamos preparándonos para la COP21, que será en París este año, pero más que una reunión, los acuerdos vinculantes que puedan salir para que la población del mundo, y en este caso lo vimos reflejado en Guatemala, obviamente no sufran esos efectos tan terribles del cambio climático como lo que sufrió en carne propia la gente de Cambrai 2. Estamos realmente muy consternados. Yo quiero agradecer el apoyo, la solidaridad, el apoyo, la cooperación, el cuerpo diplomático que la comunidad internacional le ha ofrecido a los guatemaltecos. También es de destacar la solidaridad nacional de cada uno de los guatemaltecos. Y si ustedes me lo permiten, le pediría al señor ministro de Comunicaciones y al señor ministro de Defensa, que son los que están a cargo, por instrucción del señor presidente, de desarrollar este proyecto de vivienda digna para los afectados del Cambrai 2. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, primero que nada, como lo dijo el señor canciller, agradecer a la comunidad internacional todo el apoyo que nos ha brindado. Esta reunión fue básicamente para mostrarles lo que es el proyecto que está a cargo del Ejecutivo para la reconstrucción de toda esta comunidad que se vio afectada en el Cambrai. Les quiero comentar que hoy se dieron pasos importantes en la consecución de este gran proyecto. Primero, se tuvo a cabo el Comité de Extensión de Dominio, donde se autorizó que este proyecto pueda ser utilizado para donarlo a las víctimas de la catástrofe del Cambrai, lo cual es el primer paso importante. Como hemos mencionado en otras conferencias, ya el Ministerio de Comunicaciones junto al Ministerio de la Defensa en este terreno que está ubicado en el kilómetro 26.5 carretera Amataque-Escuintla en el municipio de San José Pinula, ya cuenta ahorita con un estudio de habitabilidad que fue hecho por la CONRED, que fue el primer paso que tomamos. Ya estamos haciendo todos los estudios respectivos, planificaciones, y de hecho hoy también fue base para presentar la vivienda que va a ser el prototipo que se va a utilizar en este desarrollo de 150 viviendas. Va a ser una urbanización que va a contar con todos sus servicios, con pues todas las condiciones dignas para vivir, con pozo propio, con electricidad, con calles asfaltadas, banquetas y sobre todo con casas que puedan resistir estructuralmente los embates de las situaciones climáticas y cualquier terremoto o cualquier catástrofe. Así que ha sido un día alentador para nosotros, seguiremos trabajando, vamos a ir al lugar a seguir haciendo todos los estudios respectivos y pues cualquier pregunta estamos para podérselas atender. Inicia esta serie de preguntas el periodista representante de Red 106.1 Radio Corporación Nacional, Fernando Andrino. Bien, muy buena tarde. En el caso para el ministro de Comunicaciones, mi pregunta es la siguiente. Se está hablando acerca de la construcción de 125 casas, pero se ha dado que va a ser casas por cada familia, pero no se ha planeado en algún momento sobre algún tipo de edificio multifamiliar. Ese es uno. Y segundo, sobre la fecha en el cual se podría dar a conocer a todos los medios y a la población de este proyecto que se estaría haciendo, por favor. Bueno, le quiero comentar. Se tienen varias propuestas. La propuesta del Ejecutivo es desarrollar este proyecto en un terreno producto de la extinción de dominio que ustedes ya conocen. Hay algunas otras propuestas que se están manejando por parte de la municipalidad. En nuestra propuesta no hay ninguna propiedad horizontal, es decir, edificios, sino lo que pretendemos es tener casas, el complejo completo de 150 unidades, que es lo que estimamos que va a ser el total de familias que salió afectada de Cambrai. La presentación se las estaremos presentando posiblemente el día de mañana, ya para presentarles el modelo de casa y darles todos los detalles específicos, pero les puedo adelantar que será una casa de 50 metros cuadrados, que tendrá 3 dormitorios, sala, comedor,
sus servicios completos, lavandería, baño completo, estacionamiento, y pues en una urbanización que cuente con todos sus servicios. Y sobre todo, tal vez lo más importante, en una urbanización que cuente con su dictamen de habitabilidad, y pretendemos que este sea un proyecto modelo que se pueda utilizar en otros lugares del país. Bien estuvo comunicándonos algunos embajadores que este mismo procedimiento se podría llevar a cabo en fincas que están en Izabal, por ejemplo, con el desastre que que acaba de suceder, y hay algunos otros lugares donde este tipo de proyecto modelo podría volverse a repetir, y creo que esto es una buena alternativa para la solución de vivienda, por lo menos en este tipo de casos de emergencia en el territorio de Guatemala. Periodista Sergio Osegueda, Canal Antigua. Bueno, para el ministro, si nos pudiera comentar en sí el costo total, si es que ya lo tienen, de estas viviendas, y de esto no sé si esa es la cantidad que se le pidió a la comunidad internacional o cuál podría ser la ayuda específica de la comunidad internacional, si estamos hablando de algo monetario o técnico, o cómo va a ser esa ayuda que se está solicitando a la comunidad internacional. Bueno, yo le quiero comentar que el costo de las viviendas de 50 metros cuadrados se va a dividir por kits, y eso es lo que pretendemos, que sean kits independientes que representen el total de materiales de cada vivienda, y así no haya desperdicios en la construcción de viviendas. El costo va a ser de 47.300 quetzales. Esto tendrá que todavía que negociarse con los que son los proveedores de materiales o los mismos fabricantes de los materiales. Y de mano de obra estimamos 31.000 quetzales, lo cual daría un costo total de la vivienda de 79.000 quetzales. Ya esto sumado a que son 150 viviendas, nos da un total de 11.850.000 quetzales en lo que es construcción de viviendas, y esto le sumamos el costo de la urbanización, que ya incluye todos los servicios, como le dije, desde pozo hasta todos los servicios que debe incluir una urbanización de alto nivel. Nos da un total de inversión de 20 millones de quetzales. Hasta ahorita, pues presentamos el proyecto y ya será Cancillería la que definirá la manera en que se podrán dar los donativos o cualquier colaboración de la comunidad internacional como del sector privado. Periodista Manuel Rodríguez, de Vespertino La Hora. Mi pregunta va para, buenas noches, mi pregunta va para el secretario ejecutivo de Conred. Usted en una conferencia de prensa anterior decía que porque no existía un marco facultativo, un marco jurídico, pues la Conred no pudo haber obligado a las personas que vivían en el Cambrai 2 a desalojar sus viviendas, tomando en cuenta la advertencia que se había hecho sobre el alto riesgo de estas personas que permanecían en este lugar. No sé si usted considera necesario entonces reformar la legislación y darle, por así decirlo, más uñas y más dientes a la función de la Conred para que establezca esta obligatoriedad de poder no solo advertir, sino también desalojar a las personas que se encuentran en peligro. Bueno, sí, efectivamente, este es un tema que lo hemos reiterado numerosas veces, que hay una serie de lagunas legales dentro de la legislación del país, no únicamente dentro de la ley de Conred, que evidentemente se queda corta porque lo único que hace es darnos la facultad de emitir los dictámenes, pero la ley ya no va más allá de fijar plazos ni establecer la obligación ni quién tiene que darle seguimiento a estas declaratorias que se emiten. Pero junto con eso hay una serie de leyes que son de vital importancia para poder hacer este trabajo. Por ejemplo, el tema de una ley de ordenamiento territorial, una ley de manejo de aguas en el país y una serie de otras lagunas que tenemos y que son de vital importancia para el país, que las podamos ir corrigiendo. Muchas gracias. Periodista Carlos Álvarez, de Prensa Libre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Solo con una pequeña consulta. Obviamente hay varias familias o mejor dicho, la mayoría de familias perdió todo, pero tenemos en cuenta de que algunas familias que vivían en Cambrai, que son víctimas de esta tragedia, alquilaban en el lugar pues que ocurrió lastimosamente la luz.
¿A estas personas se les va a ayudar o se les va a excluir o se tiene algún otro plan para tratar de ayudar a estas personas que también pues, son víctimas de esta tragedia? Muchas gracias. Sí, efectivamente, las instrucciones que tenemos es de apoyar a todas las familias con la investigación que estamos haciendo para ver que efectivamente las familias que van a ser beneficiadas sean efectivamente las familias que merecen y que deberían de ser beneficiadas por este tipo de programas. Inicialmente el programa de subsidios va definitivamente para todos y luego para el tema de la vivienda hay un estudio que se hace posterior, pero que creemos que la mayoría de las familias que estamos considerando van a calificar para este tipo de apoyo. Serían mínimos los casos que no calificarían bajo las reglas que estamos trabajando, que es una nueva manera de trabajar. Yo creo que uno de los elementos importantes es de que estamos tratando de romper paradigmas, de hacer una serie de cosas verdaderamente nuevas y que esta nueva manera de trabajar resulte en mayor beneficio para toda la población. Periodista Manuel Vázquez, de Emisoras Unidas. Buenas noches. Respecto al tema del subsidio, se ha tocado el tema de cuánto podría ser por cada familia y a partir de cuándo podrían integrarse los recursos. Sí, efectivamente se han hecho una serie de propuestas. Algunas personas están hablando de alrededor de 2.400 quetzales al mes por familia. Esto todavía lo estamos platicando con el Ministerio de Desarrollo Social, quien es el que va a implementar esta modalidad de subsidios. Independientemente de eso, las instrucciones que tenemos es de que el subsidio sea suficiente para poder darle una estabilidad a las familias y poder evitar la necesidad de trasladarlos a un albergue de transición y que de esta manera las condiciones bajo las cuales están viviendo y van a tener que vivir de aquí hasta que se complete el proyecto que se está planteando, pues sean lo más adecuadas posibles. Periodista Suseli Contreras, de Guatevisión. Buenas noches. Me gustaría saber cuál fue la propuesta que le hizo el gobierno de Guatemala a la comunidad internacional. Muchas gracias. Como mencioné en mis primeras palabras, básicamente lo que se compartió con ellos en una primera etapa fue cómo se manejó la atención inmediata que Conred, que por supuesto Conred es una coordinadora para la reducción de desastres, cómo las distintas instituciones con competencia en el tema atendieron pues este desastre a partir del 1 de octubre, a partir del momento en que ocurre. Y en un segundo tema conversamos respecto a qué va a hacer el gobierno para poderle brindar a estas familias una vivienda digna, y de hecho se les presentó el proyecto que el señor ministro de Comunicaciones y el señor ministro de la Defensa han preparado de manera conjunta por instrucciones del señor presidente de la República. Asimismo, conversamos respecto a la vulnerabilidad del país. Recordemos que Guatemala y Centroamérica somos la segunda región en el mundo más vulnerable al cambio climático. Es importante obviamente tener esto presente siempre. Conversamos respecto a la mitigación, conversamos respecto a los distintos protocolos que tenemos que utilizar en estos casos y por supuesto conversamos un poco respecto a la COP21, que es la cumbre de cambio climático que vamos a tener en diciembre próximo, que es precisamente en donde tiene que adoptarse un documento vinculante a través del cual los distintos países de la comunidad internacional se comprometan a reducir la emisión con el objeto evidentemente de poder disminuir los efectos que el cambio climático pueda tener en nuestros países. Así que fue una reunión bastante completa y en la cual también los señores embajadores, así como los organismos internacionales que nos acompañaron, pudieron también expresar sus puntos de vista y ofrecer su colaboración y solidaridad, no solo con el gobierno, sino con el pueblo de Guatemala. Periodista Manuel Rodríguez, de Diario La Hora. Ministro de Comunicaciones, buenas noches. Usted mencionaba, a mí no me quedó muy claro, usted mencionaba dos cifras, una cifra de 11 millones y otra de 20 millones. Entonces, en total, ¿cuál sería el monto de inversión en total de las 150 viviendas que se pretenden construir? Y también que nos explicara concretamente cuál va a ser, de cuánto va a ser el apoyo financiero de la comunidad internacional, si es que sobre eso se platicó en la reunión, por favor. Ok, le voy a aclarar entonces.
El costo de la urbanización va a ser de 8.200.000 quetzales. Estos son datos preliminares. Y el costo del total de las viviendas, tomando en cuenta que cada vivienda vale 79.000 quetzales ya entre mano de obra y material, va a ser 11.850.000 quetzales. La sumatoria de vivienda más urbanización nos da un total de 20.105.000 quetzales. Internacional. Bueno, muchas gracias. Ese fue un tema que se discutió. Yo creo que se dejó planteado a toda la comunidad internacional diferentes maneras en que se puede aportar. De hecho, hablamos un poco más allá de solo el tema de este proyecto. Creo que la señora coordinadora hizo un punto muy importante sobre que hay otros eventos en Guatemala que han requerido atención y que todavía no se han podido atender al 100%. Se dio el caso específico de Izabal y de algunos otros lugares que están aquí mismo dentro del área metropolitana. Además de eso, le planteamos a la comunidad internacional la necesidad de ir fortaleciendo no solo las respuestas, sino también el tema de gestión integral de reducción de riesgos a desastres, con énfasis en la integralidad y en poder ir fortaleciendo instrumentos que vienen de la mano con el marco de Sendai, con la Política Centroamericana de Gestión Integral de Reducción de Riesgos de Desastres, con la Política Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y con el mandato de los presidentes de Centroamérica que se dio ya hace varios años de crear un fondo centroamericano de gestión integral de reducción de riesgos a desastres. Ahora, evidentemente, cada uno de los países analizará las distintas posibilidades que ellos tienen para aportar en toda esta temática, pero no se llegó a una cifra definitiva. Excelentísimos señores embajadores, señores miembros del Gabinete de Gobierno, señor secretario de Conred, muchísimas gracias por su comparecencia a esta conferencia de prensa. Señores periodistas, muchas gracias por su asistencia también a la misma. Que tengan todos buena noche. Amigos televidentes, queremos agradecerle en todo lo que vale su atención a esta conferencia de prensa donde el cuerpo diplomático y la comunidad internacional se reunieron con el señor presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, con quien discutieron temas sobre precisamente el desastre ocurrido en el Cambrai 2, y donde también el señor ministro de Comunicaciones informaba que se van a hacer 150 viviendas de 50 metros cuadrados cada uno, las cuales estarán contando con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y los insumos necesarios que tienen que tener las viviendas. El terreno que se está viendo posiblemente está situado en el kilómetro 26.5, carretera Mataquescuintla. Es una finca que fue realizado extinción de dominio. Llena todas las capacidades que se buscan en este sentido. Esto ha sido lo que han informado los señores embajadores, el señor nuncio apostólico, la señora representante de la ONU, la señora embajadora de México, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales, así como el ministro de Comunicaciones Víctor Corado y el ministro de la Defensa William Nancia, como también Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Conred. Muchas gracias por su atención. Le invitamos para que usted continúe con su programación regular de Canal de Gobierno.